HelpAge International Red Global estará presentando su informe del primer trimestre del 2024 de personas mayores y vulnerabilidad, un diagnóstico de la situación en Argentina durante el primer trimestre en cuanto a la situación de los adultos mayores. La presentación se hará a través de un Zoom, de la que pueden participar, y acerca de la misma estaremos hablando con Gustavo Díaz Fernández, que es representante de la Biblioteca Popular Crisálida, que integra HelpAge International Argentina, que ha presentado este informe consultando fuentes que miden la pobreza y las condiciones de vida de las personas mayores. Es un cruce de mediciones con diferentes datos para llegar al informe de este primer trimestre de 2024 y la situación de vulnerabilidad de los integrantes de la tercera edad. Gustavo Díaz Fernández, ya en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer. Alejandro Eschafino lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer hablar con vos y con tu audiencia. Interesante poder tener un pantallazo en la previa de lo que será la presentación de hoy. Los jubilados, los pensionados, los adultos mayores en general, en este panorama, ¿están más o menos como el año pasado? ¿Un poco peor según los datos del trimestre inicial, enero, febrero, marzo de este año? Bueno, en primer lugar agradecerte esta posibilidad de compartir con vos y con tu audiencia esta presentación. Comentarles que el informe está disponible para que puedan descargarlo, mirarlo en la página web www.informeshelpageargentina.org, y esta es una oportunidad para entender los cambios en la calidad de vida de las personas mayores en el país. Tal como vos decías, este es un cruce de mediciones. Lo que hicimos desde HelpAge Argentina es analizar diversas formas posibles para medir la pobreza en las personas mayores, y para esto utilizamos como referencia los datos del INDEC, por supuesto, pero también propuestas alternativas como la Defensoría de la Tercera Edad de Cava, el Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la Universidad Nacional del Sur, el Observatorio de la Deuda Social con las personas mayores de la UCA. Y esto es muy importante explicarlo y compartirlo con tu audiencia, porque acá estamos hablando de indicadores, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social con las personas mayores de la UCA toma como indicador la pobreza multidimensional o la insuficiencia de ingresos, ¿no? Y aquí hay un tema que muy pocas personas lo conocen, a mí me gustaría compartirlo con tu audiencia, y que tiene que ver con que cuando estamos hablando sobre cómo se construye la canasta básica del INDEC, esta se construye en base a las necesidades energéticas y proteicas de un varón joven de entre 30 y 59 años. En base a esta canasta básica es que se miden a las personas mayores. Por esto es que, además de la presentación del informe, en donde van a encontrar muchos datos de estos cruces de mediciones y de indicadores, también estamos presentando propuestas como una canasta básica pensada en las personas mayores, ¿no? En sus necesidades, qué es lo que necesitan para alimentarse, a qué medicamentos necesitan acceder, cómo es su situación incluso vinculada con las tareas de cuidado, y consideramos que es un buen momento para empezar a discutir esto, justamente porque, como vos preguntabas recién, el año pasado las personas mayores estuvieron en una situación de crisis, pero esto se profundizó abruptamente a partir de diciembre, enero, febrero y marzo de este año, ¿no? ¿Y a dónde se ve ese agravamiento, ese empeoramiento de las condiciones? Más puntualmente en algunos aspectos que en otros, ¿cuáles podría resaltar? Bueno, básicamente lo que encontramos es que fue un agravamiento en muchas esferas de la vida de las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, uno de los indicadores cuando hicimos estos cruces de indicadores, encontramos que las personas mayores tuvieron que dedicar gran parte de sus ingresos, según lo que establece la Defensoría de la
las personas mayores para poder adquirir alimentos. Sabemos que desde diciembre en adelante hubo un aumento desmedido en algunas en alimentos que son necesarios para las personas mayores. También aumentaron los medicamentos, también aumentó la violencia hacia las personas mayores, porque encontramos que en las redes sociales y también en algunos discursos oficiales se las estigmatizaba o se presentaba un imaginario con respecto a ellas que justamente las deshumaniza. Otra de las cuestiones que encontramos... Sí, desde aquel viejos meados, ¿no? Por ejemplo. Eso es anterior, porque eso ocurrió en la campaña, pero después encontramos algunos funcionarios diciendo que para qué querías acceder a determinados beneficios o derechos si te ibas a morir dentro de poco. Sí, de ahí para acá hubo de todo. Sí, por eso podemos estar toda la mañana hablando de todas las cosas que se dijeron, y esto repercute en las redes sociales, pero también afecta a las personas mayores que están yendo, por ejemplo, a una farmacia a querer comprar algo y tienen que elegir cuál de los medicamentos pueden comprar y cuáles tienen que dejar, o a la hora de alimentarse tienen que elegir qué es lo que pueden comprar. A esto tenemos que sumarles. Por eso es que les hablamos de la importancia de los indicadores a la hora de medir. También tenemos que sumarle las tarifas, ¿no? El aumento que hubo en las tarifas de electricidad, de gas, lo que sucedió con las obras sociales. Si bien lo que estamos presentando es un informe de los primeros 3 meses, esto sirve mucho para poder entender mucho de lo que sucedió después. En esos 3 meses, además, el Estado Nacional, con la nueva gestión, comenzó una modificación de las oficinas y de los espacios que respondían o brindaban respuesta a las personas mayores desde el gobierno, lo cual significó la eliminación de muchos ministerios, el cierre de muchas oficinas. Ahí empezó el proceso en esos meses de desmantelamiento de los centros territoriales que tenía desarrollo social. Entonces lo que estamos viendo es que además de la variable que las personas mayores se transformaron en la variable de ajuste de este gobierno, también estamos encontrando que sufrieron ataques en mucho de lo que consideraban que podía ser una red para contenerlas, ¿no? Argentina es uno de los países que tiene el mayor número de cobertura previsional. Tenemos aproximadamente el 95% de las personas mayores cuentan con una jubilación o una pensión, pero este dato se transforma en algo simbólico si no tiene un contenido de poder garantizarles justamente mejores condiciones de vida, ¿no? Gustavo, si hablamos de ingresos de los jubilados y pensionados, mucho se habla de la fórmula, bueno, ahora con el veto del presidente, con la insistencia en el Congreso, que habrá que ver si tiene las manos para los 2/3 y que se apruebe una recomposición, que es del 8%, tampoco le va a salvar la vida o le va a mejorar sustancialmente, pero algo es algo. Aún así el gobierno no quiere que eso ocurra para no destinar más fondos a los jubilados y pensionados. Pero con el tema de los bonos, ¿qué marca el informe respecto al perjuicio? Porque siempre se pone la mirada en los que cobran la mínima, que claramente son los que en peor situación se encuentran, pero no es que estar un poquito por encima de la mínima te transforma en un económicamente portentoso, y suelen quedar afuera de esos extras que se dan. Sí, bueno, en primer lugar comentarte que quienes cobran la mínima, según los datos que pudimos relevar, son aproximadamente el 46% de la población, y esta población tuvo que, o este porcentaje de la población, este componente de la población tuvo que destinar aproximadamente un 64% de sus ingresos exclusivamente para la compra de alimentos en este periodo, ¿no? Lo cual significaba que le quedaba un 40% para poder hacer frente a las tarifas, traslados, alquileres,
y muchas otras cuestiones más, ¿no? Lo que vos estás planteando es algo que es un debate que se tiene que dar. Es muy necesario plantear justamente este tema, porque lo que plantea la Defensoría de la Tercera Edad, según los cálculos que hace, es que la canasta básica de los jubilados, estamos hablando solo de lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Ahí quedan fuera un montón de otros componentes. La canasta básica sería aproximadamente de 685.000 pesos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que eso está muy, muy lejos de la jubilación mínima y está también muy lejos de las personas que cobran este bono de 70.000 pesos, ¿no? Si no puedes hacer frente a la compra de la canasta básica, y eso tenemos que sumarle los servicios, el alquiler, qué sé yo, tratamientos médicos y otras cuestiones más. Estamos realmente condenando a las personas mayores a una vida llena de penurias, y uno de nuestros hashtag con el que estuvimos difundiendo este informe tiene que ver con concientizar sobre que no hay tiempo, ¿no? Las personas mayores no pueden esperar 30, 40 años a que seamos Irlanda. Las personas mayores necesitan respuesta ahora, y eso comienza justamente cuando les garantizamos que no van a ser la variable de ajuste, ¿no? Estamos hablando que estas personas están necesitando un acompañamiento por parte del Estado, pero también necesitan la solidaridad de toda la población, que se informe y que también las acompañe en este proceso en el cual necesitan no solo una recomposición salarial o una recomposición previsional en este caso, sino también lo que están necesitando en la sociedad es un reconocimiento, que es algo que también estamos impulsando de HelpAge, que tiene que ver con concientizar sobre el rol y la importancia de las personas mayores, ¿no? Si hay discursos de odio en las redes, si encontramos que desde los mismos funcionarios públicos hay expresiones que son desafortunadas, si las personas mayores llegan a la farmacia y no pueden comprar sus medicamentos para no tener dolencias, para poder continuar con un tratamiento, si no pueden alimentarse con verduras, carnes, lácteos, bueno, tenemos que pensar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Y este es un paradigma bastante interesante porque hasta el año pasado Argentina formaba parte de los países que estaba impulsando en las Naciones Unidas la Convención por los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para que hayamos girado 180 grados y ahora las personas mayores sean justamente quienes estén padeciendo todos estos ajustes y se esté profundizando la crisis en la que están viviendo, ¿no? Eso es algo que tenemos que preguntarnos también como sociedad. ¿Qué porcentaje de pobreza hay en adultos mayores? Porque generalmente se conocen los datos del INDEC, los datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA sobre los niveles de pobreza e indigencia general, pero en caso de tercera edad, ¿en qué números estamos? Nosotros lo que hicimos fue hacer un cruce con todos los indicadores y nos daba aproximadamente más del 70%, ¿no? ¿Más de 70%? Claro, justamente porque lo que te decía al comienzo de la entrevista es que la canasta básica del INDEC está construida en base a las necesidades de un varón joven. Claro. Hay muchas cuestiones vinculadas a las personas mayores que están invisibilizadas, por eso es que consideramos que es muy importante que pueda haber una medición exclusiva de las personas mayores, y hay una serie de características, de indicadores que no son contemplados, como la pobreza multidimensional o la insuficiencia de ingresos, ¿no? Las personas mayores, para tener bienestar y para estar fuera de lo que es la pobreza, no solo la pobreza económica, también estamos hablando del no poder acceder, por ejemplo, a cuidados, no poder acceder a tratamientos y medicamentos, no poder desplazarse. Hay muchas personas mayores que debieron, durante toda esta situación de estos meses en donde hubo un cambio abrupto respecto a las políticas socioeconómicas, no pudieron continuar con tratamientos porque no tenían dinero para poder trasladarse. Muchas de ellas no pueden utilizar el servicio de transporte público, y además muchas de ellas no pudieron continuar, por ejemplo, con sus obras sociales, con sus
visitas de chequeo. Todo esto, si vamos entendiendo cuando hablamos de la pobreza multidimensional, que son muchos componentes, nos llevan justamente a visibilizar que las personas mayores lo que están necesitando es un Estado presente, un Estado responsable, pero también políticas públicas que las visibilicen y que contengan sus voces, ¿no? Muchas veces los diseños que se hacen de políticas para las personas mayores no se contemplan sus voces, sus necesidades y sus deseos sobre todo, ¿no? Gustavo, algunas últimas consultas. Primero, ¿qué piensa de quienes afirman que si los jubilados tienen las magras jubilaciones que tienen es porque en su momento se sumó al sistema a personas que no tenían aportes? A mí me gusta invertir la carga y decir que sus patrones no le hicieron los aportes, porque nadie apunta a los patrones que los tenían en negro, sino apuntan al laburante que no ha podido resolver esa situación en sus años de actividad y luego ha tenido que afrontar ese panorama. ¿Qué análisis le merece eso de, bueno, metieron a un montón de personas al sistema y eso hace que las jubilaciones de todo el resto no sean mejores? Bueno, este es un tema que no está en el informe, pero que es un tema muy importante para las personas mayores y también para toda la sociedad, porque lo que hace es visibilizar las tareas de cuidado. Hay muchas mujeres principalmente que no pudieron trabajar fuera de sus casas o no pudieron continuar con una profesión o con un desarrollo económico y profesional porque dedicaron su tiempo a cuidar a sus hijos, a sus familias. Hay que entender que las tareas de cuidado siempre recayeron sobre las mujeres, una cuestión sociocultural. Las mujeres son quienes hacen frente a cuidar a sus padres, a sus suegros, a sus hijos, a su pareja, etcétera. Y hubo una política de reparación y de reconocimiento justamente que posibilitó que muchas amas de casa puedan acceder a ingresar justamente al sistema previsional. En realidad, aquí lo que tenemos que pensar es justamente de qué manera se puede garantizar que las personas mayores tengan un mejor acceso a condiciones de vida digna. Y yo no sé si todo esto que vos me estabas contando, que yo también lo escucho muy seguido en los medios de comunicación y además es parte de las justificaciones que hay para llevar adelante este ajuste sobre esa población. La verdad que no consideramos dentro de lo que es el informe y además del trabajo que estamos haciendo que las personas mayores sean justamente la variable de ajuste, ¿no? Estamos viendo que a través de todos estos indicadores aparecen una distribución respecto a lo que son partidas que se dedican a otras líneas de trabajo que tiene el gobierno o que decide la gestión, y muchas veces es muy fácil, justamente por el viejismo, el edadismo, por los imaginarios que abundan en nuestra sociedad, buscar un chivo expiatorio para poder justificar estos programas económicos, ¿no? Algo que nos llama mucho la atención, y eso aparece en el informe, justamente es cómo se construyen estos imaginarios respecto a las personas mayores para lograr que no haya instancias de solidaridad y de acompañamiento para ellas, ¿no? Aquí hay muchos temas para debatir, para resolver, para reflexionar. Esto que vos estabas hablando también es una realidad. Hoy, con las últimas medidas económicas y también otras propuestas que tuvo el gobierno, lo que es el trabajo informal, el trabajo no registrado va a aumentar muchísimo. Sabemos que eso tiene su vinculación justamente con lo que son las jubilaciones, porque si tenés personas que no están registradas y en un trabajo informal no hay aportes previsionales, después cuando tienen la edad para poder jubilarse no pueden hacerlo, o pueden hacerlo pero no se hicieron los aportes como para poder garantizarle
no solo una buena jubilación, sino también una jubilación a las personas que hoy están en el sistema previsional. Pero como te decía hace un rato, es muy importante que recordemos que no hay tiempo. Hay muchos debates que pueden darse y pueden llevar muchísimas horas, muchas horas de televisión, muchas horas en los medios, pero las personas mayores necesitan una respuesta ahora, ¿no? Esto es importante que lo remarquemos todo el tiempo para que no nos quedemos en debates como si esto pudiera resolverse más adelante, ¿no? Las personas mayores necesitan una respuesta ahora. Estamos viendo cifras realmente alarmantes de pobreza, de personas que están sin poder acceder a sus tratamientos, de personas que están también ingresando en cuadros que afectan su salud mental, ¿no? Pensemos también en esta dimensión, las personas que no pueden acceder a medicamentos, que no pueden acceder a alimentos, o que ven que sus hijos y familiares también están sumidos en una crisis económica y se sienten una carga. Todo esto también tiene su impacto en la salud mental de las personas, y de las personas mayores principalmente, ¿no? Entonces creo que hay que pensar también en esa dimensión a la hora de hablar de ella. ¿Ya tienen medido, Gustavo, si bien el informe que están presentando desde el primer trimestre del año, le consulto por las últimas novedades que se fueron conociendo respecto a la quita de cobertura del 100% de PAMI a determinados medicamentos, muchos, por cierto? ¿Tienen medido el impacto de eso? Algo que quiero como reforzar es esta idea de que las mediciones no las hacemos desde HealthPage, sino que cruzamos datos. Sí. Creemos que es muy importante esto para poder visibilizar justamente aspectos que no se tienen en cuenta de las personas mayores. Y cuando armamos, la verdad que cuando armamos este proyecto, que fue a fines del año pasado, no nos imaginamos lo acelerado que iba a ser este primer semestre, con avances, retrocesos, declaraciones, marcha atrás. Bueno, hay un montón de situaciones que sucedieron en las políticas públicas y que tuvieron su impacto en las políticas públicas, también en las decisiones económicas, y que tuvieron su impacto en las personas mayores. La verdad que hay algunas cuestiones que estaban en el informe, como por ejemplo la moratoria previsional que a comienzos de años se habló mucho que iba a estar dentro de los paquetes que enviaba el Ejecutivo al Congreso, y que al final quedó fuera. Entonces, esta medición lo que busca es por lo menos presentar esos 3 meses para seguir trabajando, reflexionando, visibilizando. Nuestro trabajo es una continuidad del informe que se hizo en el 2022, que ustedes lo van a encontrar también en la página web que les mencionaba, www.informeshealthpageargentina.org. Y la continuidad de este trabajo, bueno, estamos planificando cómo continuar con esto, porque la idea es justamente visibilizar la situación de las personas mayores y poder encontrar respuestas de manera colectiva, ¿no? En el informe hay algunas propuestas. La idea es que nos acompañen hoy todas las personas que tengan interés justamente en acercar reflexiones, propuestas o comentarios. Y como les decía al comienzo, esta es una oportunidad para entender los cambios en la calidad de vida de las personas mayores en el país, y entendemos que es muy importante la labor, el trabajo y el compromiso de todas las personas para que esta situación pueda modificarse. La invitación, Gustavo, entonces, por último, para la presentación de este informe que estarán haciendo hoy desde las 5 de la tarde en modalidad virtual. ¿Cómo hago para acceder si me interesa y quiero ser parte? Ahí hay en la página web www.informeshealthpageargentina.org van a encontrar un botón para registrarse, y ahí les llega el enlace para el Zoom. Nos va a estar acompañando el doctor Semino, que es el defensor de las personas mayores. También va a estar Carlos Martínez, que es un investigador, un licenciado en Economía, investigador de la Universidad General Sarmiento. Van a participar personas mayores como Edgardo Cort. También nos va a estar acompañando
el diputado Daniel Arroyo, y también va a estar Silvia Gascón. Ella es la persona que dirigió este informe, y van a estar las investigadoras, así que cualquier duda, consulta o curiosidad que tengan a partir de esta entrevista pueden conectarse y participar, que vamos a estar muy gustosos de tenerles ahí. Gustavo, un placer, gracias por la atención. No, por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego.